En este video, hablaré del lumbago, ese dolor lumbar que muchas veces aparece de golpe, deja a la persona tomada de la espalda, le impide moverse con normalidad, girarse, agacharse, levantarse o incluso mantenerse erguida sin dolor. Para la medicina convencional, muchas veces el lumbago se resume en una contractura, en una sobrecarga, en una mala postura, en un esfuerzo físico o en una lesión de la zona lumbar. Pero cuando uno entra en la mirada de la biodescodificación, el lumbago deja de ser solamente un problema mecánico. Empieza a convertirse en un lenguaje del cuerpo que habla de impotencia, de desvalorización, de relaciones con los demás, y en una enorme cantidad de casos, de sexualidad real o simbólica. Además, en la visión de Selam, las vértebras lumbares no son una zona cualquiera, representan globalmente las relaciones con los demás. Por eso, cuando el dolor se instala en la región lumbar, no solo importa que exista dolor, sino también en qué nivel lumbar está, qué tejido está afectado y qué evidencia concreta se está somatizando allí. Y aquí haré algo muy importante desde el inicio. Te diré con claridad qué parte aparece de forma literal en los libros y qué parte solo puede decirse como síntesis. Porque si queremos hablar serios, no basta con hablar bonito, hay que hablar con precisión. Médicamente, el lumbago es un dolor localizado en la zona baja de la espalda. Puede presentarse como un episodio agudo, como una contractura brusca, o como una lumbalgia persistente. En algunos casos no irradia hacia la pierna. En otros, si ya compromete trayectos nerviosos, se acerca más a una ciática. En Selam, el lumbago queda descrito de manera muy concreta, como una contractura muscular. Y eso es importante, porque ya nos orienta sobre el tejido implicado. No sería solo hueso o disco, sino también la musculatura lumbar. Y en Flesch, el músculo, en términos generales, se vincula a una vivencia de impotencia, de incapacidad de actuar o de sostener un esfuerzo. Por su parte, en Hammer, aparece una formulación distinta. El lumbago se describe en relación con procesos óseos, con edema en la fase de reparación y con distensión de la cápsula periostal, que sería lo que provoca el dolor. Es decir, en Hammer no aparece el lumbago explicado como una contractura sexual simbólica al estilo Selam, sino como expresión dolorosa de un proceso de reparación posterior a un conflicto de desvalorización. Desde la mirada de Selam, él dice literalmente que el lumbago es una contractura muscular, y por lo tanto entra dentro de un concepto de impotencia que afecta a una parte de la espalda. Y añade algo todavía más fuerte: el 80% de los casos está relacionado con la sexualidad. Pero hace una aclaración fundamental: esa sexualidad puede ser real o simbólica. Es decir, no siempre hablamos de un acto sexual literal, sino también de culpa, deseo, rechazo, tensión íntima, triángulos amorosos, traición, representación simbólica de un vínculo o conflicto afectivo sexual desplazado. Selam incluso señala que cuando el dolor aparece al levantarse por la mañana, muchas veces hay que sospechar que ha existido un conflicto sexual la noche anterior, porque allí habría una impotencia en relación con el acto sexual. Da un ejemplo muy claro. Una paciente tenía dolor lumbar después de visitar a su amante, no por el hecho de tener un amante en sí, sino porque lo vivía con culpa. Es decir, el cuerpo no reaccionaría simplemente por el acto, sino por el conflicto emocional con el que ese acto es vivido. Y Selam agrega otra llave valiosa: no hay que reducir siempre el lumbago a la sexualidad literal, porque también puede intervenir la simbología vertebral. En especial, al hablar de la columna lumbar, dice que las lumbares representan las relaciones con los demás, y que cada vértebra tiene una tonalidad particular. Por ejemplo, L5 habla de los colaterales, es decir, hermanos, pareja, amante, compañero de trabajo, compañero de deporte, todos los que están en una línea horizontal simbólica. L4 habla de las normas, las reglas, no encajar, no ser como los demás. N3 habla del útero, próstata y temática sexual o reproductiva. L1 y L2 habla del tubo digestivo. Entonces, desde Selam, el lumbago puede hablar de varias capas al mismo tiempo: una impotencia muscular inmediata, un conflicto sexual real o simbólico, una culpa ligada a un acto, o un problema dentro de las relaciones con los demás. Sobre todo si el dolor se instala sobre una lumbar específica, como L5. Selam también dice algo muy importante:
sobre la columna vertebral en general. La columna es la materialización de mis fundamentos, de mi estructura de vida, de cómo vivo, pienso, me relaciono y me sostengo. En ese sentido, el lumbago no sería solo una molestia física, sino un mensaje que aparece justo en la base estructural de la relación con los otros. Desde la mirada de Flesch, en los libros que revisé, no encontré un apartado extenso y específico del lumbago, desarrollado con la misma claridad con la que Selam lo hace. Lo que sí encontré en Flesch son las piezas necesarias para construir una lectura muy seria del problema lumbar, pero sin atribuirle frases que no aparezcan literalmente. Primero, Flesch establece una regla general para todo el aparato osteoarticular. Siempre se trata de conflictos de desvalorización. Luego precisa por tejido. Si es hueso, no soy nada. Estoy estructurado sobre la nada, la ausencia, el vacío. Si es músculo, desvalorización vinculada al esfuerzo, a la capacidad, a la actuación, vivencia de impotencia. Si es cartílago, desvalorización respecto al gesto. Si es tendón, desvalorización de la acción en el presente. Si es ligamento, por mucho que haga, no lo conseguiré. Con esto ya tenemos algo muy importante. Si el lumbago se vive como contractura muscular, Flesch lo dejaría naturalmente dentro del eje de la impotencia, de la incapacidad, del gesto bloqueado o de una desvalorización ligada al hacer. Segundo, en su libro de descodificación biológica, Flesch especifica el significado de ciertas lumbares. L4 habla de desvalorización respecto al trabajo, a la norma, a no estar dentro del lugar esperado, a sentirse la oveja negra, a no aceptar el sitio que a uno le dan. L5 habla de desvalorización en cuanto a la sexualidad, golpe bajo, traición, estar sucio en la base, no estar a la altura, y además señala que L5, S1, se asocia a relación sexual impuesta, a no me apetece y se me obliga, o a problemas de integración con amigos, vecinos y compañeros. Esto nos permite decir que, desde Flesch, el lumbago puede moverse entre varios ejes: desvalorización respecto al trabajo y a la norma, si domina L4, desvalorización sexual, traición, golpe bajo o suciedad en la base, si domina L5, y vivencia muscular de impotencia si el tejido predominante es la contractura. Por tanto, aunque en los libros de Flesch no encontré una frase literal del tipo «el lumbago significa exactamente esto», sí me dejó una cartografía muy coherente. Desvalorización, más impotencia, más lumbar específica, más conflicto relacional, laboral o sexual según el nivel. Desde la mirada de Hammer, sí aparece una idea bastante clara, pero diferente en enfoque a Selam. En sus libros, Hammer vincula los problemas óseos a conflictos de desvalorización de sí. En un caso, menciona a un paciente que era afectado repetidamente en la segunda vértebra lumbar, y a esa molestia se la llamaba lumbago. Explica que el dolor no se debía a una raíz nerviosa comprimida, como se pensaba, sino a la dilatación de la cápsula del periósteo. Y añade un punto central: esos dolores aparecían cuando el paciente se relajaba, es decir, en lógica de reparación. En otro pasaje, Hammer describe el mecanismo de la lumbalgia, diciendo que el dolor se manifiesta solamente en la fase de reparación, cuando el edema del hueso hace que la cápsula periostal se tense intensamente. Es decir, primero hubo una desvalorización, luego, al entrar en reparación, aparece el dolor lumbar. Entonces, resumiendo, la mirada de Hammer para lumbalgia o lumbago sería esta: conflicto previo de desvalorización de sí, afectación ósea o periostal en el nivel lumbar, dolor que aparece o aumenta en fase de reparación, no necesariamente en pleno conflicto activo. Ahora bien, también aquí debo ser preciso. Hammer no desarrolla en sus libros una simbología sexual del lumbago con el detalle con que Selam sí lo hace. Su lenguaje va más por el lado del conflicto biológico, de desvalorización y el mecanismo de reparación dolorosa. Si ponemos a Selam, Flesch y Hammer uno al lado del otro, aparecen varios puntos en común muy claros. El primero es que el lumbago no es leído como algo meramente mecánico. Los tres, cada uno a su manera, lo conectan con un conflicto previo. Selam lo hace desde la impotencia y la sexualidad simbólica. Flesch desde la desvalorización osteomuscular. Hammer desde la desvalorización de sí y la fase de reparación. El segundo punto común es la importancia de la zona lumbar como lugar de estructura y relación. En Selam,
Las lumbares son las relaciones con los demás. En Flesch, cada lumbar tiene un sentido relacional, laboral, sexual o normativo. En Hammer, la localización lumbar concreta orienta hacia el tipo de desvalorización que el cuerpo está reparando. Y el tercer punto en común es que el lumbago no habla solo de dolor, habla de cómo me sostengo, qué no puedo concretar, qué me pesa, qué me desvaloriza, qué no logro resolver en mis vínculos o en mi base. Las diferencias también son muy interesantes. Selam es el más concreto y más provocador en el plano clínico del lumbago. Dice claramente que es una contractura muscular, que entra en la impotencia, y que en un 80% de los casos está ligado a la sexualidad, real o simbólica. Además, pone ejemplos de culpa por infidelidad o de conflicto sexual la noche anterior. Flesch no formula así el lumbago. Su enfoque es más amplio y más estructural. Habla de desvalorización osteomuscular y del sentido específico de L4 y L5. Por tanto, no aparece tanto como esto es lumbago, sino como si esta zona lumbar o este tejido está implicado, la evidencia conflictiva va por aquí. Hammer, por su parte, se separa todavía más del lenguaje simbólico afectivo detallado. Él se centra en el conflicto de desvalorización y en el hecho de que la lumbalgia se expresa con dolor en fase de reparación por el edema y la tensión periostal. No desarrolla en lo revisado una lectura sexual simbólica del lumbago. Si tuviera que condensar todo esto en una síntesis profunda, diría lo siguiente. El lumbago parece aparecer cuando la persona siente que no puede con algo, que su base se tensa, que se queda trabada entre lo que desea, lo que hace, lo que debería hacer y lo que no logra sostener. A veces eso pasa en la sexualidad, en la culpa, en una traición, en el trabajo, en no encajar. A veces en una pelea con alguien del mismo plano, pareja, hermano, amante, compañero. Y a veces en una desvalorización silenciosa, tan vieja que la persona ya ni recuerda cuándo empezó, pero su espalda sí lo recuerda. La zona lumbar es la base del sostén, es lo que carga, lo que aguanta, lo que conecta pelvis, tronco y movimiento. Por eso cuando aparece el lumbago, el cuerpo parece decir, no puedo sostener esto así. Estoy forzado. Estoy bloqueado. Aquí hay una impotencia. Aquí hay una desvalorización. Aquí hay una tensión con el otro o con lo sexual, o con mi lugar frente al otro. ¿Y si el lumbago está más alto o más bajo? Aquí sí se puede afinar un poco el matiz, porque eso sí está apoyado en Selam y Flesch. Si domina la zona L4, puede aparecer más la temática de normas, trabajo, no encajar, no ser como los demás. Si domina L5, gana peso lo sexual, el golpe bajo, la traición, lo sucio en la base o los conflictos con colaterales. Si el dolor es más difuso y muscular, Selam y Flesch permiten leerlo como impotencia, bloqueo del gesto o incapacidad de sostener el esfuerzo. Así que si hoy estás viviendo un lumbago, más allá de la resonancia, la radiografía, la contractura o el antiinflamatorio, quizás también valga la pena preguntarte, ¿qué no puedo sostener? ¿Con quién me siento trabado? ¿Hay una culpa sexual o afectiva? ¿Hay un deseo que no pude vivir? ¿Hay algo que hice contra mí mismo? ¿Me siento fuera de la norma? ¿Fuera de lugar? ¿Fuera de mi sitio? ¿Estoy soportando algo que me tensa por dentro, pero sigo callando? Porque a veces el lumbago no solo dice, me duele la espalda. A veces dice, esto me supera. Estoy bloqueado en mi base. No puedo con esta relación. No puedo con esta culpa. No puedo con este lugar que ocupo. No puedo seguir sosteniendo esto del mismo modo. Y quizás ahí empiece la verdadera pregunta terapéutica. No solo cómo quitar el dolor, sino qué cambio necesita mi vida para que mi espalda deje de gritarlo por mí. Esto es lo investigado en cuanto a la biodescodificación del lumbago. Si tienes preguntas o quieres que hable sobre otra patología, déjala en los comentarios.